Dios les bendiga. Estoy bien contenta, agradecida y privilegiada que me siento de estar con mis hermanos en fe de la Iglesia de Dios Pentecostal de North Lake Wales. Ellos son estudiantes de tercer año de MISPA. Me siento bien contenta y súper privilegiada de estar aquí sentadita con ellos. Vamos a estar teniendo una conversación con el título Venciendo la tentación a través de la oración. Y con nuestro primer punto tenemos a nuestro hermano Alexis, que va a estar presentando la tentación. Dios bendiga a todos. Amén. En este momento queremos animarte, diciéndote que tú no estás solo en medio de tu tentación y que hay uno que te entiende y que ya pasó por eso y se llama Jesús. Él mismo padeció siendo tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y es poderoso para socorrer a los que son tentados. En este momento te digo, en el Salmo 27:14, aguarda a Jehová, aliéntese tu corazón, confía en Él. Jesús se identifica con nosotros en nuestras tentaciones. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. Jesús fue puesto a prueba para ser nuestro ejemplo de cómo vencer la tentación. En el Evangelio de Mateo 4, del 1 al 11, la Biblia narra que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Jesús fue dirigido por el Espíritu al desierto para prepararse espiritualmente, con ayuno y oración por 40 días y 40 noches. Jesús se preparó en el desierto para la misión que Dios le había enviado a cumplir. Ese desierto fue un periodo lleno de pruebas y de tentaciones. Y como parte de eso, tenemos las confrontaciones de Satanás. En su primer desafío, Satanás usó el deseo de la carne para tentar a Jesús. Entonces, Cristo enfrentó esa tentación con la palabra y dijo, escrito está. Porque alimentar a la persona espiritual interior es más importante que alimentar al cuerpo físico. Así que en esta noche, si alguien no se alimenta de la palabra de Dios, no vivirá. En el siguiente desafío, notemos que Satanás desafía a Jesús a probar su fidelidad a Dios, citando erróneamente el Salmo 91, versos 11 al 12, sacando el texto fuera de contexto. Pero Jesús conocía muy bien la palabra y sabía que estaba siendo mal utilizada. Y le debatió con escrito está también. No tentarás al Señor tu Dios. Según la Biblia, en este último desafío, Satanás le ofrece a Cristo una manera fácil de llegar a ser rey. Jesús sabía que él se iba a convertir en el rey de toda la tierra, pero eso iba a suceder cuando Dios así lo quisiera. Satanás estaba tratando de tentarlo, alejándolo de la cruz, pero Cristo lo derrotó, citándole nuevamente la palabra, y esta vez lo reprendió duramente y lo echó de allí por haberle sugerido hacer tal cosa. Así que Jesucristo venció todos los desafíos y Dios lo promovió, porque Él reconoció la manera en que Satanás ataca, mediante mentiras y engaños. Amén. Aquí tenemos el ejemplo de cómo vencer las tentaciones. Jesús respondió a cada tentación de Satanás. ¿De qué manera? Citando a la palabra de Dios. Así que hoy, en esta noche les digo que conocer y aplicar las escrituras es clave para vencer las mentiras y permanecer firme en la verdad. Así que cada uno de nosotros vamos a ser probados. Pero lo bueno de esto es que Dios es fiel y nunca nos abandona. Nunca abandona a aquellos que soportan y resisten las tentaciones. Porque en 1 Corintios 10:13 hay una promesa fiel de Dios que dice que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que amigo que me escucha, hermano en Cristo, prepárate y ándate preparado, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Tenemos el mismo adversario que tuvo Jesús, porque nuestra lucha es con el reino de Satanás. Nuestra enemistad con el diablo es real, seguro que sí,
Nuestro enemigo es real, nuestra lucha es real y debemos prepararnos. Nosotros tenemos las mismas herramientas que Jesús usó para poder vencer. En esta noche le digo, pelea la tentación con el poder de la palabra, porque escrito está. Solamente te pido, lee, estudia e interioriza la Biblia para cuando venga la tentación tú poder ejecutarle esa palabra. En medio de la tentación también hay que tener fe en el plan de Dios, porque Dios sabe lo que Él está haciendo, aunque nosotros no entendamos. No dudes de la bondad de Dios, espera en el plan de Dios. Y como tercer punto, necesitamos orar. Esa es otra de las claves. Dios siempre tiene algo mejor que darnos. Hemos sido llamados a vivir por lo que se ve. Amén. Amén. Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso. Jesús es maravilloso. No hay mejor ejemplo que Jesús para hablar de cómo resistir la tentación. Fue el perfecto ejemplo de cómo se resiste la tentación. De verdad que las escrituras nos narran este suceso y yo me lo imagino y digo, wow, si Jesús mismo resistió la tentación, qué mejor ejemplo que Él para nosotros pues poder hacerlo, ¿verdad? Y dejarnos llevar por la palabra. La palabra es bien importante para nosotros poder resistir esa tentación. Y como dice la palabra también, si no podemos con ella, no, huye de ella, porque no hay otra forma, no hay otra forma. Ahora con nuestro segundo punto nos van a hablar de la oración. ¿Qué tan importante es la oración para vencer la tentación? Y para eso tenemos a nuestra hermana Glorimar. Amén, Dios les bendiga. Amén. Pues bien, voy a empezar con la oración. El significado de la oración es la acción por la cual una persona se dirige a una divinidad o a una persona sagrada. Bíblicamente es la forma del creyente comunicarse con Dios, expresando fe, pidiendo su guía. Este es un momento íntimo entre el creyente y Dios. Por lo general, ¿verdad? Siempre yo he escuchado pues que hablar con Dios es orar. Eso es lo que significa orar. Y para esto, pues nosotros tenemos que tener primeramente la confianza de que hay una persona ahí con nosotros, de que cuando nosotros nos vamos a dirigir a Él, está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que está con nosotros, fue quien Jesús dejó para estar al lado nuestro, y es a quien nosotros nos dirigimos a pedirle, ¿verdad? Y tenemos que creer que realmente esa persona está con nosotros ahí y que vamos a tener esa conversación. Siempre, desde que vine a los caminos del Señor, pues esta fue la forma de que me enseñaron a mí, ¿verdad? De que era la forma de que nosotros íbamos a orar creyendo, pero tenemos que creer realmente que están ahí presentes y dirigirnos a Él, ¿verdad? Con toda sinceridad, con todo lo que nosotros tenemos. Inclusive cuando llegan esas tentaciones a nosotros, ¿verdad? Porque son tentaciones son todo aquello que nos va a desviar del camino del Señor y van a llegar en el camino nuestro. Y entonces nosotros tenemos que ir, cuando vayamos a ir donde Él, pues vamos a ir con toda sinceridad, a decirle cómo nosotros nos estamos sintiendo en el momento, que por la carne, ¿verdad? Que somos humanos y esta carne es débil, exacto. Vamos a decirle, Padre, estoy pasando por esto, estoy siendo tentada a esto, o tentado, ¿verdad? A esta situación. Ayúdame porque no tengo la fuerza para resistir esto. Dame la fuerza que yo necesito para resistir esto y no caer, no fallarte, porque no lo quiero hacer. Quiero serte fiel, quiero seguir caminando como tú nos mandas a caminar. ¿Verdad? Y el camino del Señor, ¿verdad? Mientras Él estuvo caminando en su ministerio, esto fue antes de, esas tentaciones fueron antes de su ministerio, de Él salir a su ministerio, y fueron luego de Él haber ayunado, que Él pasó por esas tentaciones. Y eso nos ayuda a nosotros, nos da la fortaleza para nosotros saber que en este camino nosotros vamos a estar tentados todo el tiempo. Cuando el hermano Alexi nos dio el tema hace unas semanas atrás, voy a traer esto de testimonio porque es testimonio,
da la casualidad que no casualidad, como yo digo, son hechos que el Señor trae a nuestra vida para confirmarnos el camino. Estuve oyendo por 3 días, hace unas semanas atrás, el devocional de la mañana, y era precisamente de la tentación. De la tentación. Ahí yo vi y lo compartí con mis compañeros, como el Señor nos estaba confirmando esta charla del día de hoy. Y Dios es bien amado, ¿verdad? Él nos ama y nos mueve a seguir caminando en Él, ¿verdad? No es casualidad, como yo digo, son hechos, ¿verdad? Que nosotros tenemos que tener esa comunicación con Él para poder resistir. El Padre nos dejó un modelo de oración que se encuentra en Mateo 6, 9, 13. También podemos ver el capítulo, ver en el libro de Primera de Juan 5, 14, nos dice que, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Como podemos ver en este versículo, la palabra nos muestra que Él está presente, Él nos oye. Cuando nosotros tenemos esta conversación con Él, debemos ir con toda, como les dije, con toda sinceridad, completamente sincero, ¿verdad? Para que Él pueda escucharnos y pueda responder esa oración. Debemos ser abiertos sin temor a pensar que lo que vamos a decir pueda ser ofensivo a Él, porque tenemos que recordar que ya Él lo sabe todo, Él lo conoce todo, Él lo que quiere escucharnos a nosotros, sacar eso que nosotros tenemos para que Él pueda ayudarnos, porque Él lo que quiere es que eso salga de nosotros. Jesús tuvo muchos momentos de oración, ¿verdad? Pero tengo cuatro momentos que fueron específicos en la Biblia donde Jesús oró. O sea que la oración es bien importante. Estos fueron antes de elegir a los 12 discípulos, el oros. Eso nos lo dice en Lucas 6, 12 al 13. En su bautismo, en Lucas 3, 21, oró por sus discípulos. En Juan 17, 6, 19 lo podemos ver. También en Génesis, en Getsemaní, oró 3 veces antes de ser entregado, de entregar su vida. Y antes de su transfiguración, eso también lo podemos ver en Lucas 9, 29 al 31. Fueron momentos bien importantes, ¿verdad? Como podemos ver, fueron momentos específicos de importancia, donde él primero fue al Padre, él oró primero para poder entonces luego llevar a cabo lo que él iba a hacer. Iba a ser dirigido, porque la oración lo que nos hace es guiarnos, dirigirnos. En Mateo 26, 41 podemos ver que la oración no es vital para no caer en tentación. Nos es vital. Que la oración nos es vital para no caer en la tentación. Jesús mismo les dijo a sus discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. La continuidad en la que el creyente se mantenga orando es lo que va a ayudar a continuar el camino hacia la eternidad, que es la promesa que nos dio el Padre a todo el que en Él creyere. La oración, el ayuno, la lectura de la palabra son las armas poderosas que el Señor nos entregó para poder vencer la tentación y piedras en nuestro camino. Así que yo les exhorto que cada vez que tengan ese momento de tentación, ese momento que vamos a ver que vamos a caer, que vamos a ceder al gusto, al deseo que quiere el enemigo en nuestras vidas, pues vayamos al Padre en oración para que veamos que sí, como creyente, en esa charla que estuve viendo en estos devocionales del hermano Harrigan, él dijo que la tentación, nosotros tenemos que ir siempre, como cristianos, nosotros vamos a estar siempre cayendo en provocaciones, exacto. Vamos a ser tentados en el camino, porque pues son pruebas para nosotros salir airosos, ¿verdad? Como salió Jesús en ese momento. Jesús, ¿verdad? Tenía la ayuda de que él ayunó antes de entrar en el camino de la tentación, ¿verdad? En el desierto.
y él pudo lograrlo y hacerlo. Eso nos da fe de que nosotros también lo podemos hacer, lo podemos lograr, pero si nos ponemos en sus manos. Así mismo es. Y es por eso que tenemos que tener una intimidad, ¿verdad?, con Dios, porque si no hay intimidad, ¿cómo vamos a saber que estamos siendo tentados si no estamos orando? Amén. ¿Cómo vamos a saber vencer la tentación si no oramos? ¿Cómo vamos a saber vencer la tentación si no ayudamos? ¿Cómo vamos a saber vencer la tentación si no tenemos una intimidad con el Padre como la tenemos que tener? Si fallamos en esa parte, ¿cómo vamos a vencer la tentación? Estaríamos como quien dice, pues fallando en lo básico, resbalando en lo seco. Y pues no debe de ser de esa forma. La vida del cristiano, de hecho, al cristiano se nos entregan estas armas, es la oración, el ayuno y la lectura de la palabra. ¿Qué alma más poderosa tenemos nosotros? Porque tenemos eso y adicional nos respalda el Padre, que es lo más hermoso del mundo. Ahora con la conclusión vamos a tener a nuestra hermana Suri con la hermosa, en el hermoso cierre. Gracias, Lismari. Dios les bendiga. Amén. Como estamos hablando, el tema de hoy es venciendo la tentación a través de la oración, y como dijo Glorimar, la oración es la herramienta principal. Es crucial para poder vencer la tentación. Como dijo también Alexis, la palabra también es otra arma, y el ayuno, pero sin la oración no podemos hacer nada. La oración nos fortalece, nos ayuda para que no caigamos en el pecado y nos ayuda a acercarnos más a Dios. ¿Qué más ejemplo que Jesús mismo, que oró en esos momentos que él estaba ya retirado con el Padre, esos 40 días, esos 40 noches, y fue tentado por el mismo diablo? ¿Qué más ejemplo que Dios mismo nos dejó para decir y enseñarnos a nosotros cómo debemos vencer las tentaciones? Más ejemplo que ese vivo no podemos explicarnos o podemos encontrar. Más ningún ejemplo que ese. ¿Por qué la oración es tan importante para resistir a la tentación? La oración nos da fortaleza espiritual. La oración nos guía y nos da sabiduría. Nos da su protección divina también para poder vencer la tentación a través de la oración. ¿Cómo podemos utilizar la oración para resistir la tentación? Orando con frecuencia, con regularidad en nuestro tiempo aparte, cuando tengamos a solas con Dios, pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos dé la fortaleza para soportar la tentación, sea una tentación pequeña, sea grande, porque la tentación es tentación. No hay tentaciones pequeñas, no hay tentaciones grandes. Para mí la tentación viene y llegó. Te sorprende de la noche a la mañana. Si no estás listo, si no estás ready para enfrentarla, te topaste de sorpresa. Tienes que acudir a Dios, a que Dios te ayude para poderla soportar y para poder salir victorioso al final de la tentación, confiando en que Dios siempre cumple sus promesas con nosotros en todo tiempo. Dios nunca falla. Dios siempre llega a tiempo, estudiando su palabra y buscando la confianza, por lo menos especial, por lo menos en un hermano, en el pastor, en alguien con quien tú tengas confianza, que tú puedas abrirte con esa persona. Si no encuentras ayuda y no encuentras solución y estás en el momento que dices, Dios no me está ayudando, no encuentro respuesta, Dios no me oye, ¿a quién voy a acudir? Pues acudes a alguien que tú sientas la confianza de decirle, mira hermano, me está pasando esto, estoy pasando por esta situación, me llegó esta tentación de momento, necesito que usted me ayude a orar, porque solo o sola no puedo. Esto también es crucial e importante, que tengamos esa persona que nos ayude en esos momentos. Entonces recordamos que el Señor nos da la fortaleza y siempre nos protege. Debemos acercarnos a Él con confianza mediante la oración para recibir su ayuda en todo momento, como dice en Hebreos 4:16. Que dice, acercámonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Asimismo, Jesús nos animó a orar pidiendo protección en todo tiempo de tentación, como en Mateo 6:13, que nos dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.
Qué hermoso, qué hermosa. La palabra tiene todo lo que necesitamos para vencer la tentación. También tenemos que ponerle nuestra parte como siervos de Dios, tenemos que ponerle nuestra parte e saber identificar qué es lo que nos está tentando. Porque muchas veces nosotros pasamos por desapercibido, que a veces tenemos el teléfono en la mano y pasan cositas y entonces no nos damos cuenta que estamos siendo tentados. Por eso es que es bien importante escuchar la voz de Dios cuando nos dice, hey, espérate, eso no está bien, eso no, mira, por ahí no es, espérate, pusiste los ojos donde no era. Y también tener el corazón de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios si en algún momento estamos haciendo algo que realmente pues no le agrada a Dios. Dios nos va a decir, si tenemos realmente la comunión con el Señor como se supone, mediante la oración, mediante el ayuno, mediante la comunión, mediante nuestro comportamiento, podemos llegar a escuchar la voz de Dios y saber, espérate, esto que dice no está bien. Y aprender a pedir perdón también. Exacto. Es bien importante orar. Si nos estamos sintiendo tentados, es bien importante orar. Y retomando otra vez ese versículo que leyó nuestra hermana Alexi, que dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel. Mira cómo lo dice la palabra en 1 Corintios 10:13. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No tan solo nos está diciendo, oye, van a ser tentados, nos está diciendo, oye, ¿cómo vamos a salir de ahí? Pues vamos a poder resistir, no nos van a dar algo que no podamos resistir. Si te está llegando esa tentación a tu vida, ten la certeza de que Dios es el que tiene la puerta, la llave para que tú puedas abrir esa puerta y salir de la tentación. Amén. Es así. Porque la tentación de por sí no es pecado. Pecado es cuando tú caes en ella. Exacto. Esa es la que hay. Sí. Yo puedo ser tentado, pero ahí, hasta ahí. Ahí yo tengo que discernir, ¿verdad? Llevarlo a través del filtro de la palabra y poder discernir entre el bien y el mal. Así mismo es. Y ahí, entonces. Así mismo es. ¿Alguien más tiene algo que añadir para cerrar? Bueno, pues muchísimas gracias a todos por, ¿verdad?, habernos escuchado en esta hermosa noche de hoy y les agradezco mucho este tiempito. Hasta aquí nuestra parte. Dios me les bendiga mucho. Amén. Amén. Gracias a ti, Mari, por compartir con nosotros en esta noche. Amén. Fue un privilegio, de verdad. Gracias.